Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. En el episodio anterior estuvimos hablando de la fe en la vida diaria. Así es. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy día vamos a hablar de un tema que va directamente conectado con esa fe en la vida cotidiana que son las decisiones. Exacto. Esa palabra la escuchamos cotidianamente, continuamente, cada día, ¿cierto? Pero muchas veces no tenemos la noción de qué son las decisiones. Así que, Rebe, ¿qué son las decisiones? En primera instancia, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, Me encanta, porque vamos a dar muchas definiciones. exacto, queremos partir con qué es lo que dice este diccionario acerca de lo que significa decisión. Y básicamente es determinación, resolución que se toma o se da de una cosa dudosa. Pero cuando hablábamos con Mili sobre esta definición, la tomamos, la aceptamos, pero no nos convencía del todo, ¿cierto? Así es. Porque como hemos hablado a lo largo de todos estos capítulos, todo lo que nosotros estudiamos tiene que estar ligado, vinculado a algo, a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando reflexionamos en este concepto de decisión, pensamos que es la capacidad humana otorgada por Dios a través de este libre albedrío, ¿cierto?, para determinar y resolver ciertas cosas, Así ciertas es. inquietudes, ciertas dudas. Así es. Entonces, así, de esa forma, nosotras queremos partir este capítulo definiendo lo que es este concepto de decisión. Así es, porque en este capítulo vamos a hablar un poquito de estas decisiones y el poder decidir bien en medio de la tensión. Exacto. Porque como cristianos estamos llenos de decisiones en la vida cotidiana, Sí. en todas las áreas de nuestra vida, familiares, laborales, de amistades. Entonces, ¿qué pasa con esas decisiones que tomamos en el día a día? ¿Está siempre Dios en el medio? ¿Podemos dejar a Dios de lado en algunas oportunidades? Y para enmarcar el capítulo de hoy queremos darle énfasis a un verso en particular que es Proverbios capítulo 3, verso 6, que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Exacto. Y de eso es lo que queremos conversar hoy, acerca de cómo se ve una vida que aprende a decidir, Exacto. reconociendo a Dios, teniendo a Dios en el centro, ¿cierto? Incluso cuando no lo hacemos bien. Exacto. Porque como mencionábamos anteriormente, muchas veces las decisiones, más allá de ser algo racional, se vuelve algo más que sentimental, emocional. Sí. Porque en la vida real muchas decisiones son reacciones. Exacto. Impulsos. Impulsos. Y ahí es donde nosotros vamos analizando y reflexionando en dónde se encuentra realmente nuestro corazón. Exacto. ¿Cierto? Y esas decisiones que tenemos que tomar, que muchas veces son grandes, amplias, importantes, entre comillas. ¿Y qué pasa también con estas decisiones que son más pequeñas, que son Claro. más cotidianas, que son más simples, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros en nuestra vida como creyente ante esas decisiones? Sí. Y para seguir la estructura que solemos llevar en todos nuestros episodios, que no sé si se han dado cuenta, pero siempre tenemos interrogantes, tenemos inquietudes y ciertos temas que nos gusta abordar para tener un orden y una guía en todo esto que estamos realizando. Por ende, vamos a empezar hablando acerca de las decisiones en ciertos contextos. Y nos gustaría iniciar hablando de las decisiones en contextos tensos. En contextos difíciles. Vamos a partir difícil de inmediato. Exacto, vamos al tiro a lo medular, Eso. a lo que no le gusta al ser humano. Así Vamos a que incomodarnos comencemos al inmediatamente. tiro incomodándonos, exacto. ¿Qué va a pasar con reconocer ese escenario real en el que se desenvuelven estas decisiones? Exacto. Esos contextos tensos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué se hace visible? ¿Qué se hace invisible? ¿Cierto? Sí. Y vamos a presentar muchas interrogantes y como lo hemos dicho en los capítulos anteriores, queremos que todas estas interrogantes que vamos a estar
resolviendo o intentando resolver con Intentando. ustedes, que vayan compartiendo también si quieren sus respuestas frente a las preguntas, a las inquietudes que vamos a ir planteando, porque de esto nos estamos nutriendo Sí, todos. que si también aparecen ahí otras preguntas y nosotras podemos estudiarlas, nos permite también a nosotras crecer mucho para poder entregarles a ustedes esta información siempre en base a la palabra de Dios. Exacto, sí. Así que, bueno, démosles reve. Vamos a Vamos. empezar fuerte nomás, fuerte, al tiro. Al hueso. Qué nervio. Bueno, como primera pregunta quisiéramos responder a, ¿te ha pasado tener que tomar decisiones en momentos, en contextos que no son tan ideales? ¿La verdad? ¿La mentira, la verdad? No, empecemos con la verdad. ¿No? ¿No? Nunca, No, nunca. nunca. La vida siempre es ideal, perfecta. Perfecta. Jamás me ha tocado. ¿Te imaginas? Ojalá no. Sería Sí. maravilloso. Exacto, pero no es así. No, no es así, broma. Una tallita va a extender. Claro, sí, muchas veces. Yo creo que generalmente nos ha tocado tomar decisiones en los momentos más inoportunos, menos ideales, como mencionábamos, y diría que la mayoría de las decisiones importantes en nuestra vida se toman en esos momentos, en momentos que no son perfectos, sino en momentos de presión, de cansancio Sí. y de poca claridad. Y creo que esto inicia en ciertas etapas que tiene el ser humano, y lo pienso, por ejemplo, que se da mucho en nuestro contexto, cuando sales del colegio Ujú. con 17 años, joven, Sí. sin tener que saber todas las respuestas Sí. de tu vida, y tienes que tomar una decisión súper crucial, ¿cierto? Que es, ¿qué voy a estudiar? Exacto. Y ese momento lo recuerdo con mucha presión y mucha tensión, porque era, Sí. para mí, yo misma tenía la exigencia, es, tengo que estudiar, pero ¿qué voy a estudiar? Claro. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa etapa entre la adolescencia y juventud, en donde uno tiene que tomar una decisión tan importante, con tanta presión, es un ejemplo claro de Un momento poco ideal. poco ideal, claro, Sí. en donde tenemos que tomar decisiones. Y bueno, no sé si a ti te ha pasado, No, Miri. completamente. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, porque aparte va relacionado con esta presión social que sientes a tu alrededor, el diálogo que se genera a tu alrededor. ¿Qué vas a estudiar? ¿Dónde vas a estudiar? Tienes que Claro. pensarlo bien porque es algo que vas a hacer durante toda tu vida. Siento que hay una presión de por medio que es muy, muy, muy fuerte, que es muy Sí. intensa. Y no tenemos como, es un escenario poco ideal porque no tenemos tampoco tiempo para decidir, como que el tiempo se va dando a medida tú vas creciendo. Claro. Como no, yo lo tengo claro desde primero medio. Y hay otras personas que realmente salen del colegio y no tienen claro. Y también es súper válido porque son jóvenes y Exacto. no hay una claridad y no hay una certeza de lo que vaya a pasar más adelante. Bueno, yo creo que siempre se dan como estos escenarios poco ideales para tomar una decisión, relacionándolo con lo que decías al inicio, que es esto de ser quizás más impulsivo. Sí. Esta reacción, que a veces nos puede costar mucho porque esta como impulsividad va de la mano con la decisión que tomas en el momento. Exacto. Y eso ya puede traer consecuencias. Bueno, que Claro. lo vamos a hablar un poquito más Sí. adelante. Pero sí ha pasado que nuestras decisiones se dan en momentos poco ideales por la presión que sientes. Sean tantas decisiones amplias o grandes, más complejas, como decisiones simples, Claro, sí. que también pueden tener una consecuencia de aquello. Exacto. Y ahí queremos que ustedes en sus casas o en donde sea que nos están viendo o escuchando, piensen en cuál ha sido esos momentos, en cuál o cuáles han sido esos momentos poco ideales en donde han tenido que tomar decisiones. Sí. Y porque no, lo que nosotras planteamos a continuación, recientemente, perdón, acerca de esto, de esta decisión que se tiene que tomar cuando uno ingresa a la universidad, es un ejemplo solamente. Pero sabemos que el ser humano está lleno de momentos poco ideales en donde tiene que decidir. Exacto. Y eso se va dando a lo largo de toda tu vida.
decisiones, por ejemplo, de matrimonio, decisiones de maternidad, Sí. decisiones de hogar, es algo constante y que esa presión también se siente detrás. O sea, Dios se agrada cuando Él cumple su propósito en ti, pero hay una presión detrás que sentimos nosotros como humanos, Claro. que también es importante que podamos hablar y que podamos explicarla. Exacto. Bueno, entonces, a raíz de todo esto que mencionabas, Rebe, ¿cómo solemos reaccionar cuando sientes esa presión por decidir? Bueno, la pregunta ya nos da un indicio, ¿cierto?, acerca de cómo solemos reaccionar. ¿Por qué? Porque la reacción viene acompañada de el La emoción. sentimiento, de la emoción. Entonces, frecuentemente cuando tengo que reaccionar bajo presión, lo hago con un sentimiento, puede ser de miedo, de tensión, de preocupación, De angustia. angustia, ansiedad. Ujú. Frecuentemente pasa que solemos apurarnos e intentar resolver esto de forma rápida, como si fuera algo urgente, cuando a veces no lo es. Claro. Entonces, muchas veces esto de querer apurarme, de resolver rápido, perdón, me lleva a no pensar bien, ¿cierto?, en lo que tengo que resolver y Ujú. no tomar buenas decisiones, no pensar bien. Ah. Nuestros televidentes, la Rebe está un poquito enferma, así que va a toser en el capítulo. Exacto. Bueno, ambas dos. Ambas dos, sí. No pensar bien y dejarme llevar simplemente por lo que siento en ese momento. Ujú. Y no tener en consideración lo que está a nuestro alrededor, como situación, personas, quizás, Exacto. tener en consideración también el área en el que estamos tomando esa decisión, cómo va a perjudicar quizás otras áreas de nuestra vida. Así que, y es, ¿cómo se puede decir? Normal de cierta forma sentir ese temor cuando estamos tomando decisiones. Quizás por muy simples que sean, está ese miedo de qué vaya a pasar o si habrá sido una buena decisión la que tomé. Creo que esa pregunta igual se repite de manera constante en nuestro cotidiano. Sí. Y también creo que esta reacción, que puede ser diversa, como explicaba anteriormente, va de la mano con una necesidad humana de satisfacer este Ujú. deseo de resolver yo Claro. lo que tengo que desenredar, lo que tengo que Ujú. determinar, etcétera, o lo que tengo que decidir. Como por mis propias fuerzas. Exacto, lo hago muchas veces más que nada para satisfacer esa necesidad que hay en mi interior, más que por ir a una decisión oportuna frente a esta Exacto. situación que estoy atravesando. Sí, no, totalmente de ¿Y acuerdo. Y para qué hablar de qué sucede con Dios en esas ocasiones? exacto. Y ahí es bueno siempre tener en consideración, como mencionábamos al inicio, de la presencia de Dios en cada una de estas decisiones, ¿cierto? Que es algo que le tenemos que dar mucho énfasis también. Estas decisiones simples, estas decisiones complejas, de el centro que tiene que ser Dios siempre en cada una de esas decisiones. Claro, y ahí vamos a la tercera pregunta que queremos abordar en este punto, Sí. que es, ¿qué influye más en nuestras decisiones bajo presión? Yo creo que mira, va relacionada con la pregunta 2 porque influye mucho el tema de esta reacción como tal, esta emoción. Muchas veces nos dejamos llevar por esta emoción que estamos sintiendo a la hora de tomar esta decisión, sin pensar, como decía anteriormente, en lo que pueda, la consecuencia que pueda tener. Influye mucho el qué va a pasar después. Mirar como hacia el futuro de si tomo esta decisión voy a tener esta consecuencia o si tomo Ujú. esta otra decisión va a pasar lo otro. Entonces influye mucho el pensar qué va a pasar conmigo, qué va a pasar quizás con mi alrededor y la emoción que estoy sintiendo en el momento también es importante porque muchas veces nos lleva a tomar una decisión equivocada, la emoción del momento, porque Exacto. después
como nos pasa que pensamos en frío, tenemos ese diálogo mientras estamos en la ducha de quizás podría haber tomado esta otra decisión, pero yo creo que eso sí es muy importante, esa emoción del momento, tener en consideración. Y bueno, ahí igual quiero hacer ese énfasis en que va ligado a el centro de este podcast, que es el corazón, ¿cierto? Cuando Dios también, tú permites que Dios trabaje en tu corazón y tu corazón se va transformando, eso también se ve reflejado en las decisiones que tienes tú y en las decisiones que tomas en el cotidiano. Exactamente, y de hecho con esto quiero como ir a varios capítulos atrás y aquí ya estamos poniendo en práctica un poco lo que conversábamos anteriormente, Sí, porque cuando tenemos que tomar estas decisiones, la principal influencia que hay es el corazón. sí, ¿Cierto? Es lo que está formado en nuestro corazón. Y es por eso que anteriormente, en los primeros capítulos, nosotras hablábamos de la importancia de qué es lo que está formando mi corazón. Porque cuando tengo que tomar decisiones, eso aflora. Cuando tomo decisiones, yo no saco nada nuevo. No aparece nada nuevo dentro de mí, sino que lo que ya está dentro. exacto. Entonces, es muy correcto, concuerdo mucho con lo que mencionas, porque básicamente lo que influye principalmente a la hora de tomar decisiones es lo que ya hay dentro de mí. Exacto. Simplemente sale a la luz, Exacto. pero es eso. Exacto. Es como has permitido de que tu corazón se vaya edificando, se vaya transformando, vaya teniendo otra forma, de como Claro. metafóricamente por decirlo así, pero eso sale a la luz, como decías tú, con el trabajo que tú has hecho en tus disciplinas espirituales. Cómo has permitido que Dios transforme ese corazón. Exacto. ¿Cierto? Y esa es la oración, por decirlo así, hoy en este capítulo, que cada vez que tomemos decisiones, lo que aflore, perdón, de nuestro corazón, sea eso que Dios ha cultivado en él. Sí. Bueno, entonces para darle una línea también conductora y a estas preguntas que hemos estado haciendo, ¿qué suele pasar en la vida real, con nosotros, con ustedes, cuando tomamos decisiones bajo presión? Bueno, aquí cada una habla de su experiencia, así que escuchamos, pero no juzgamos. Creo que cuando tenemos que seguir bajo presión, muchas veces reaccionamos más que decidir. Sí. Y eso qué pasa después nos lleva a consecuencias que después hay que procesar. Sí. Pueden ser positivas o negativas, pero yo creo que eso es algo frecuente que al menos a mí me suele suceder, que reacciono antes de realizar este proceso mental de ver qué es mejor, qué determinación o qué resolución es mejor. Entonces creo que ese es un error en el que podemos caer frecuentemente. Y también qué pasa, como mencionábamos anteriormente, aflora, claro, lo que está en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior. Y muchas veces puede ser que si estamos llenos del Señor, de su palabra, si en verdad tenemos las verdades del Evangelio arraigados a nosotros, las consecuencias y la decisión va a ser muy buena, muy certera. Exacto. Pero no siempre es el caso. Sí. Y puede ser también que decidimos en bajo a un impulso, como mencionamos anteriormente, a cierta emoción que está predominando en ese momento. Y lo más probable es que la decisión no sea muy buena, por ende las consecuencias tampoco van a ser buenas. Así es. Y cuando pienso en esto, recuerdo una frase que siempre le digo a mis estudiantes. Es como, usted decide qué consecuencias va a tener, no sé, pues en esta clase Claro. en particular. Entonces, si tomas buenas decisiones, ¿no? Y siempre les digo, si se portan bien, si hacemos todo de forma correcta, en los tiempos correctos, las consecuencias van a ser súper positivas. Ya. Y por ejemplo, para ellos una consecuencia positiva es que terminamos la clase antes de tiempo Ya. y ya chiquillos, cómanse la colación, tiempo de distensión y todo eso. En cambio, saben que si no se portan bien, tengo que tener la clase, hacerlos callar, la consecuencia va a ser negativa. Claro. Lo más probable es que terminemos justo, algunos no alcancen a terminar la actividad, etcétera, etcétera. Entonces creo que se me viene a la mente eso cuando pienso en este tema de las decisiones, en las consecuencias. Que ese es un ejemplo muy claro también, porque es directamente esta como
esto blanco y negro, decir si hay esta acción vas a tener esta consecuencia y si tienes esta otra hay una consecuencia negativa de por medio, algo positivo, algo negativo. Yo siento que también es muy importante tener en consideración qué suele pasar el sentir, como las emociones que se viven al tomar decisiones bajo presión, el temor, la Exacto. inseguridad, Sí. el saber qué va a pasar después, quizás el arrepentirte después de haber tomado la decisión, la culpa de por qué tomé esa decisión bajo presión o en ese momento, porque quizás fue una decisión que tuve que tomar rápido Claro. o que tuve que tomar al instante, pero hay que tener en consideración que si estamos transformados y Dios transforma y trabaja en nuestro corazón, tu vida también está bajo el control y bajo el señorío de Dios. Claro. Entonces ahí es importante que, claro, vamos a sentir como humanos, perdón, todas estas cosas, pero siempre es importante llevar cada decisión a la luz de la palabra y bajo Exacto. a los pies de Cristo. Y básicamente las decisiones no van a ser tomadas por mi yo carnal, Ujú. por mi yo humano, sino que las decisiones van a ser tomadas por quien me creó realmente y por Exactamente. quien tiene el control de mi vida. Exacto. Y ahí entra también el siguiente punto que queremos abordar Sí, en que va esta directamente conversación. conectado. Exacto. Que es el discernimiento versus el impulso. Sí. Porque frecuentemente solemos pensar en las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones. Solemos pensar también en cómo actuar en diversas situaciones, frente a diversas situaciones, pero siempre lo hacemos como desde el plano humano, Ujú. desde el plano emocional y muchas Sí. veces del plano carnal, y muchas veces dejamos de lado cómo debería actuar un cristiano Exacto. frente a esto. Dejamos de lado la reflexión y prima la reacción de cada uno. Exacto. Y para comenzar ya la conversación de este punto del discernimiento versus el impulso, me gustaría que me pudieras responder una pregunta. No puedo. Me voy. Se acabó. Mili, ¿qué diferencia una reacción impulsiva de una decisión sabia? Ya, yo creo que, mira, para ser honesta, y esto en base a nuestras experiencias, escuchamos pero no jugamos. No somos ejemplos. Exacto. Yo también creo que lo nombré en algún capítulo anterior de que Dios ha trabajado también en mi carácter, porque yo, bueno, y aún tiene que seguir trabajando. Hay situaciones en la vida en el que uno es impulsiva, ¿cierto? Es como te dejas llevar por la decisión del momento, estás tomando una decisión rápido, porque aparte en la actualidad queremos todo para ayer, ¿cierto? Entonces está esta ansiedad de que tiene que pasar ahora, de qué va a pasar con mi futuro, o esta decisión instantánea. Pero siento que eso muchas veces te hace desconectarte de lo que tienes a tu alrededor, como de la consecuencia que puede haber a tu alrededor. Entonces, estas decisiones rápidas, instantáneas, como dice la palabra, son rápidas, entonces no piensas más allá de la decisión del momento, de ese tema en particular. En cambio, esta decisión un poco más reflexiva, más sabia, tienes que te hace entender y tener en consideración lo que está a tu alrededor, tu vida, tus relaciones personales, tus relaciones laborales, tus relaciones de amistad, las personas que te rodean, las situaciones en general. Siento que también hay que tener mucha consideración lo que está a tu alrededor, pero una decisión sabia siempre va a ir ligada a que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida y pedírselo al Señor. Si tenemos que tomar una decisión sabia, lo que la diferencia es poder pedirle a Dios que te dé la sabiduría y te dé el entendimiento para tomar esa decisión. Cuando empezamos a alejar a Dios de nuestras decisiones, por muy simples que sean o por muy simples que se vean, ya puede haber una consecuencia negativa de aquello, porque es Dios siempre el que tiene que estar en el centro de tus decisiones. Entonces, creo que esa diferencia es primordial. Una decisión sabia está bajo la voluntad de Dios y
bajo la oración, bajo la palabra, tú te enfocas en poder pedirle a Dios discernimiento para esa decisión. No sé qué Exacto. opinas tú, Rebe. Ah, yo hablé un montón, así. Nada. Listo. No opino nada. Por dos. Sí, confirmo. Amén. No, para igual algo súper breve, creo que la decisión impulsiva responde al momento Ujú. y es sin filtro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pasa por como por ningún filtro, como decía, ninguna malla Claro. invisible No miras nada más. exacto, que haga esta diferencia, que vaya colando lo bueno de lo malo, Sí. como es la palabra de Dios, que sabemos que la Biblia, las Sagradas Escrituras es nuestro filtro para las decisiones de la Sí. vida. Y bueno, por un lado eso, con las decisiones impulsivas. Y las decisiones sabias también pueden ser rápidas, también pueden responder a un momento, pero se encuentran formadas por convicciones previas Ujú. que tenemos como cristianos, como creyentes. Y como decía nuestro versículo central de este capítulo, se encuentra ligada a una vida que responde a considerar a Dios, una Sí. vida que ha aprendido a considerar a Dios en todo. En el centro siempre. Exacto, entonces hago como estas dos distinciones, perdón. Una es sin filtro, sin este filtro de la verdad bíblica, y la otra sí tiene este filtro de la palabra de Dios. Sí. Como Hay para convicciones distinguir. firmes de por medio también, cuando hay una Exacto. decisión sabia. Pero, ¿qué pasa a la hora de tomar una decisión? ¿Cómo se nota cuando una decisión fue tomada sin este discernimiento? Ya, yo Es creo que complejo igual ahí entrar en ese tema. sí, y creo que la respuesta es súper fácil Ujú. porque es básicamente por las consecuencias. ¿Cómo Totalmente. sé que tomé una decisión sin discernimiento, sin el filtro de la palabra de Dios? Por las consecuencias. Lo que pasa después. Sí, puede ser, claro, por las consecuencias o porque después cuando tenga más claridad, uno se da cuenta que actuó desde la emoción y no desde la verdad. Sí. Claro, entonces yo creo que por ese aspecto digo que es fácil determinar cuando una decisión es sin discernimiento. Ahora, decidir no es fácil, Exacto. pero sí quizás es sencillo darte cuenta ya. Esta fui yo netamente decidiendo, como Sí. mi carne Ujú. decidiendo. No, y yo siento, estoy muy de acuerdo. Siento que también es una pregunta difícil con una respuesta más sencilla, Claro, porque es parte de estas decisiones que tomamos cotidianamente, te van a llevar a una consecuencia que puede ser más grande, más pequeña, más difícil o no, o una consecuencia negativa o positiva, ¿cierto? exacto, sí. En relación a lo que estábamos hablando, ¿cierto? ¿Qué pasa con estas reacciones rápidas? ¿De dónde creemos que vienen estas respuestas? ¿Convicciones firmes o impulsos del momento? ¿Qué crees tú, Rebe? Ya. Aquí estamos hablando con la verdad Nada más que y la vamos verdad. a ser un poco transparentes. Nos vamos a dejar ver tal cual como somos en cuanto al responder estas cosas. Y creo que muchas veces em, reaccionamos desde el impulso, desde el miedo, Ujú. desde las inseguridades que hay dentro de nosotras y que Sí. afloran en ese momento. Y pocas veces desde convicciones firmes. Ujú. Y ahí es cuando viene a nosotras el arrepentimiento ante el Señor para, en el fondo, como dice su palabra, intentar no volver a caer en este mismo error, es decir, no volver a tomar decisiones desde los impulsos, desde las inseguridades, sino que las convicciones que Dios ha puesto en nuestro corazón, las convicciones que ha moldeado nuestro Sí. ser, sean las que nos lleven a responder a estas decisiones que se tienen que tomar de forma rápida. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces en esas decisiones e impulsos rápidos se nos suele olvidar todo lo demás. Sí, Se nos suele olvidar todo lo demás y solemos olvidar que Dios también está presente en esas decisiones simples. Así que creo que igual este es un buen momento para que podamos entregar ese mensaje, de que incluso en esas decisiones e impulsos del momento,
Dios está presente en cada uno de esos momentos, vale la Claro. redundancia, y te permite tomar decisiones sabias. Transformar tu corazón en esos momentos también es primordial. Exacto. Bueno, es que Dios está en todo. Está Exacto, en mis decisiones, está en mi corazón, está en todo. exacto. Entonces, solo que yo no lo considero, solo que mi mente humana no lo reflexiona de esa forma. Y la invitación aquí es a que reflexionemos en Sí, base a eso. completamente. Y para seguir abordando estas interrogantes que se nos vienen en cuanto a este tema del discernimiento versus la impulsividad, ¿a ti, Mili, te ha pasado que pensaste que algo era correcto y luego te diste cuenta que no? Ujú. ¿Pensaste que habías quizás tomado la decisión correcta y después te diste cuenta que no? Sí. Ya, fin del tema. No. Sí, adiós. No, yo creo que eso pasa a lo largo de la vida y que quizás va a seguir pasando, pero en menor cantidad porque permitimos que Dios trabaje en nosotros, ¿cierto? Pero sí, desde la adolescencia hasta también la juventud en la que vivimos, porque ya somos adultas. Ay. Estamos expuestas a tomar decisiones constantemente, Sí. pero pensamos que es lo correcto y después nos damos cuenta de que no, porque hay un arrepentimiento detrás. Mm, También está quizás esa culpa detrás de poder decir, esto lo hice de esta forma, pero yo sé que no es así. claro. Y está también, desde ahí ya parte del trabajo que hace el Espíritu Santo con tu vida, de poder amonestar, de decir, no es así, tienes que Ujú. corregirlo, pero, perdón, ¿qué pasa ahí? Es importante después de eso, de si ya lo hicimos y no fue lo correcto, este arrepentimiento que hay detrás, de poder ir a las plantas de Dios, pedir perdón, y cuando venga una nueva decisión, un nuevo momento, porque se va a dar, tenemos que decidir siempre, poder hacerlo de una manera mucho más coherente, mucho más certera, mucho más sabia, que es Mm, también los temas central de este eje, ¿cierto? claro. Poder discernir y tener la sabiduría para poder escoger de manera correcta, para poder decidir de manera correcta y ya darnos cuenta de que eso sí nos va a llevar a tener una consecuencia que es más positiva, Exacto. ¿cierto? Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que pensamos que algo era correcto y después nos damos cuenta que no. Sí, totalmente. Y creo que también es fuerte darte cuenta que no estabas convencido en el momento o que no tenías la verdad en el momento. Cuando hablo de la verdad me refiero a la palabra. Sí, En el momento de decidir. Y eso también muestra lo que dice la Biblia, que cómo es el corazón, engañoso. engañoso. Entonces nuestro corazón nos puede engañar. Sí, Y bueno, también igual como que al pensar y reflexionar en esto, claro, sí pasa en nuestra vida que muchas veces no tomamos decisiones correctas, pero creo que también tenemos que ser agradecidos con Dios, porque y aquí quizá igual es un poco personal, creo que en cada decisión importante de mi vida, Él ha tomado el control ujú, y ha entregado paz en mí cada sí. vez que he tenido que decidir algo relevante. Ahora, no es siempre, pero sí como aprovechar estas instancias para agradecer eso. Sí, completamente. Es que también es importante darle énfasis a que Dios siempre tiene el control de tu vida, pero Sí, también vamos a tener en consideración el libre albedrío, ¿cierto? Que era claro, lo que hablamos en un momento de que nosotros, Dios nos entrega esa capacidad de decidir, sí, entonces siempre tenemos que decidir bajo la luz de su palabra, exacto. porque esta sabiduría que Dios nos entrega nos permite poder decidir y llegar al camino correcto y a Sí, la meta que necesitamos llegar. exacto. Pero Dios tiene bajo control nuestras vidas, tiene bajo control Siempre, siempre nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Así que también claro. hay que agradecerle a Dios por eso. Bueno, y en relación a lo que mencionas, quiero ser repetitiva, como lo Muy hemos sido bien. en todos los capítulos, de esto que esta idea que se nos ha revelado de que todo lo bueno siempre es Dios y todo lo malo Somos es nosotros. mi ser pecaminoso aflorando, ¿cierto? Sí. Y en base al tema de las decisiones lo podemos ver fácilmente porque cuando tomo una decisión y las consecuencias
son positivas, las consecuencias son positivas, nos damos cuenta que es Dios Sí. Decidiendo a través de mí. Ujú. Pero cuando tomo una decisión y me doy cuenta que las consecuencias son negativas, claramente no soy yo. Familia. Ahora, con esto no quiero decir que todo en la vida va a ser bueno, Exacto. porque nosotros no estamos exentos del dolor, no estamos exentos del padecimiento, de las enfermedades ni nada por el estilo, Exacto. sino que aquí estamos hablando de las decisiones, ¿ya? Sí. Este libre albedrío que mencionábamos anteriormente. Exacto, exacto. ¿Cierto? Bueno, y para ir dándole una última vuelta a este eje con esta interrogante, me gustaría que pudiéramos responder a ambas, Rebe, que qué lugar debería tener Dios en nuestras decisiones, incluso en esos momentos en los que actuamos rápido, en esas decisiones más simples. Siento que igual lo hemos abordado en el eje anterior y en la introducción, pero sí es importante darle énfasis, como lo he nombrado creo que varias veces ya, pero se aprende por repetición, que Dios tiene que estar presente en nuestras decisiones más simples, Exacto. que todo está bajo el señorío de Dios, entonces Dios también se agrada de que le demos ese lugar que se merece en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, esas decisiones, por más pequeñas que ustedes crean que son, siempre pídale la dirección a Dios, porque Dios nos entrega la dirección de absolutamente todas las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida. En un momento conversábamos con la Rebe y decíamos, todas las respuestas están en la Biblia. Todas las respuestas están en la palabra de Dios, hasta lo que uno no cree que pueda encontrar, Exacto. está todo ahí. También tenemos que ser sabios en poder entender dónde están esas respuestas y qué es lo que Dios nos quiere entregar y lo que Dios nos quiere hablar. Exacto. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, como nos decían Sí. cuando chicas. Sí. Cuarto, quinto. Pero aprendimos por repetición, ¿viste? Exacto. Bueno, Dios creo que no está en cuanto al lugar que debe tener Dios al momento de decidir, no es solamente al momento de decidir, Exacto. sino que antes. Porque en los momentos de tensión, en los momentos de decisión, no estamos improvisando espiritualidad, Claro. sino que estamos actuando desde lo que hemos cultivado, Sí. desde lo que hay dentro de nosotros, desde aquello que está en nuestro corazón. Exacto. Y que, claro, tiene que ser la palabra de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, yo creo que por ahí va, sino que Dios está antes de la decisión, durante la decisión y después en la decisión. Incluso en las consecuencias Sí. está Dios siempre. Y si hay una consecuencia negativa, está Dios consolando tu vida. Exacto. Está Dios consolando tu corazón y entregándote esa paz y tranquilidad. Y cuando hay una consecuencia negativa, está Dios también en medio de esa alegría. Positiva. ¿Cierto? Eso. Positiva, muy bien. Pero Sí. ahí es como lo que escuchábamos también cuando éramos chicas siempre. Dios habla antes, durante y después de tiempo. Mi pastor Venegas. Aleluya. Amén. Bueno, y para ir avanzando también tenemos que hacerle una bajada a estas decisiones. Con lo que hablábamos recién, hay consecuencias y hay aprendizajes. Hay que ir teniendo en consideración, reconocer nuestros errores, poder aprender de ellos y mejorar para una nueva oportunidad, ¿cierto? Exacto. Porque ¿te ha pasado alguna vez que te arrepentiste de una decisión que fue tomada en un momento de tensión, en un momento de impulsividad? Sí. Siempre. Adiós. No, sí, muchas veces. Y creo que el camino cristiano, el camino del creyente se basa en el arrepentimiento, Ujú. en ir a las plantas del Señor, confesar mi pecado, porque una mala decisión es un pecado, confesarlo y reconocer la necesidad que tengo de Cristo, porque, Sí. insisto, de nosotras Solo solo lo lo malo. Entonces yo necesito un Salvador que me rescate de esto, de esta maldad que hay en mí. Y ahí, claro, aparece Cristo, nos rescata, ¿cierto? Nos redime. Y cuando llega el arrepentimiento a mi vida, no lo vuelvo a hacer. No Exacto. vuelvo a tomar la mala decisión, no vuelvo a decidir de la misma forma. Exacto. Entonces, sí, varias veces el arrepentimiento, creo que este concepto de arrepentimiento es algo que está presente en nuestras vidas a cada momento.
Entonces creo que no te podría decir que no, porque sí, muchas veces me arrepiento de mis decisiones. Sí, no completamente, pero es parte de no transformar, ¿cierto? Vamos a seguir tomando decisiones y quizás nos vamos a volver a equivocar, Sí, vamos a volver a sentir culpa, exacto. pero es parte también de este proceso de transformación que Dios le quiere hacer a tu corazón. Exacto. Y es bueno sentir la culpa. Ujú. Yo me tengo que preocupar cuando Cuando no no la sienta siento, culpa, cuando no sí. sienta esta necesidad de arrepentirme. Exacto, porque eso que ya se transforme en un hábito ya Es es peligroso. peligroso, Es muy peligroso. peligroso. Ahí tenemos que, como que no lo hemos dicho en este capítulo, tenemos que hacer el clic, El clic, sí. ¿cierto? Cuando no estemos sintiendo esa culpa de por medio. Sí, porque las docas son muy peligrosas. Exacto. ¿Y qué pasa después de que tomamos esta decisión impulsiva? ¿Qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Es lo que decías tú delante, o sea, recién, que está este arrepentimiento, está esta culpa, está esta quizás temor, esta pena, Claro. porque también se puede sentir pena y tristeza al tomar una decisión bajo la tensión, bajo la impulsividad, y que puede pasar cotidianamente, yo creo que quizás nos pasa hasta el día de hoy, Claro. y va a seguir pasando. Y también hay una forma como de verlo cuando ya lo procesas, cuando estás tranquilo y se puede decir como de otra forma cuando ya baja como toda esa adrenalina que sentiste, te haces como que, oh, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? O quizás podría haber reaccionado de otra forma, podría haber utilizado otras palabras, pero sí viene, ¿qué suele pasar? Que viene esta pena a tu vida, que viene este arrepentimiento, que viene esta culpa, pero Dios también te puede dar la paz necesaria en esos momentos cuando hay Exacto. esta consecuencia negativa por esa decisión en momentos de tensión. Claro. Como se dice, hay que poner el pecho a El las pecho a las balas. balas, sí, totalmente. Enfrentar las consecuencias, procesar lo que sucede, ¿cierto? Y aprender. Yo creo que esto Sí, es fundamental. Aprender y cuestionarme qué me está enseñando Dios con esto. ¿Qué debo transformar de mi corazón con esta situación que exacto. está pasando en mi vida? Entonces yo creo que esa es la clave. Siempre buscar qué es lo malo que debo Ujú, corregir o que Dios a través de su palabra debe corregir en mí con esta exacto. decisión que tomé. Sí, ¿no? Porque esa corrección es fundamental, es importante, porque si estás bajo esta perspectiva de decir, no me equivoco, hago todo bien, así soy, ¿cierto? Porque Sí, eso también lo podemos escuchar mucho. Así soy, me tienen que querer que querer y aceptar, respetar así, no importa, pero ahí también hay un trabajo detrás, o sea, claro, uno tiene que ser consciente de su propia forma de ser y si estoy dañando a otros o esto me está llevando a tomar malas decisiones y a tener consecuencias negativas constantes, también tengo que poder ir a las plantas de Dios y pedirle que moldee tu carácter. exacto. Poder pedir también por mi propia vida, porque claro, pasa eso muchas veces que yo creo que todos nosotros lo hemos escuchado del que, bueno, así soy, pero también tenemos que tener en consideración quizás el daño que hay detrás hacia otras personas, Sí, tu vida espiritual con Dios bajo esa perspectiva. Es muy importante también ir a las plantas de Dios y decir que Él nos moldee conforme a su imagen y semejanza. Sí. exacto. Y ese así soy, pienso que esta idea de este cristiano que dice así soy, así me tienen que aceptar, es como un red flag, por así Exacto. decirlo, una banderita roja, en donde nosotros tenemos que poner mucha atención y mucha alerta, Ujú. porque ser cristianos se trata de estar constantemente en transformación, se trata de estar constantemente cambiando a través de la palabra de Ujú. Dios. Entonces un cristiano que tiene esta idea de así soy, no voy a cambiar, acéptenme, Mm. es una tremenda red flag, por Exacto. así decirlo, porque nosotros como cristianos, luego de ser justificados, estamos en un proceso de De transformación. santificación. Y en este proceso de santificación, Dios está trabajando con nosotros, Sí. transformándonos, cambiando nuestra forma de ser, nuestro corazón, nuestro carácter, enseñándonos cómo debemos decidir en este Sí. caso. Entonces yo creo que
esta idea de así soy es una red Y flag esas, y tremenda. esas personas que también le han pedido a Dios transformar su carácter o de cierta forma aflora eso en el día a día, pero le han pedido a Dios ese proceso de transformación, no necesariamente, y de hecho no suele ser algo cómodo. Suele No, generar incomodidad en tu sí, forma de vivir, porque permites que Dios te moldee y es lo que Dios hace en tu vida y como Dios va transformando tu vida, también, también puede generar un proceso de incomodidad. A claro, veces tener que quedarnos en silencio, ¿cierto? Y puedo ser muy impulsiva, sí, el tener que usar otras palabras, porque a mí me pasa también, yo permito que Dios trabaje en mí, como decía anteriormente, yo también puedo ver a la Mili quizás de unos años atrás y reaccionar de una manera distinta a muchas situaciones. Eso también va relacionado quizás con lo que hablábamos en los capítulos anteriores de estas redes de apoyo que uno tiene, que también es bueno que claro, muchas veces te lo comuniquen o que oren por ti, sí, porque es fundamental el proceso de transformación que Dios tiene que hacer contigo. sí. Y pienso en bendita incomodidad, Sí, bendito Espíritu Santo que está en nuestro interior amonestándonos constantemente para que podamos cada día, por la gracia de Dios, parecernos, perdón, más al carácter de Cristo. sí, Porque a eso es lo que apuntamos, ¿cierto? Entonces, qué bueno que exista la incomodidad, claro. qué bueno que exista algo dentro de nosotros que nos diga constantemente que debemos ir a las plantas de Dios para arrepentirnos porque lo que estamos haciendo no está bien. Exacto. Entonces, eso es demasiado bueno porque es Incluso, Dios obrando. sí, incluso esos detalles de que Dios obra en ti de quizás yo en otro momento hubiera dicho esto, Claro, hubiera actuado de esta forma. También es parte de la transformación que Dios hace en tu vida. sí. Sí, bueno, y ahí también estamos respondiendo otra inquietud que teníamos, que ¿qué hacemos con esos errores? Sí, Y lo que debemos hacer con esos errores es llevarlos a las plantas de Dios, como exacto. mencionábamos, ¿cierto? Y aprender a Sí. arrepentirnos de estos mismos. Sí, bueno, y ahí también vamos respondiendo esa última pregunta de este eje que es, ¿qué diferencia hay entre quedarse en el error y aprender de él? Es el poder quizás no repetir este patrón Sí, que solías tener que te llevaba a esta consecuencia más negativa, sino que transformar esa forma de ser o transformar esta forma de dialogar o actuar de otra forma y ahí ya vas aprendiendo de este error, porque claro, no vuelves a cometer esa equivocación y permites que haya una nueva oportunidad para reaccionar y actuar de una forma distinta. exacto. Bueno, quedarse en el error para mí es repetirlo o Claro, cargar con la culpa, exacto. básicamente. Y aprender es permitir que este error forme mi carácter, mi corazón y me haga depender cada día más de Dios. Exacto. Como que lo veo de esas dos Sí. formas distintas. Bueno, y como dice la palabra, como tal, aprender de eso, Exacto. poder hacerlo de una manera distinta. Y bueno, para también llevarlo a nuevas interrogantes, a este nuevo eje que nosotros queremos conversar, es esta sabiduría en la práctica, ¿cierto? Lo que Claro. hablábamos recién, el poder aterrizar cómo aprender, cómo decidir mejor en la vida cotidiana. La sabiduría tampoco es algo que aparece en el momento como tal, ¿cierto? Es algo que se va desarrollando, que nosotros tenemos que buscar, que tenemos que pedirle a Dios y que se ve incluso a través de esos errores que cometemos. Exacto. La sabiduría, como decías tú, algo que se adquiere por la gracia de Dios Sí, y que va creciendo en nuestras vidas y que se refleja cuando tomamos decisiones. exacto, totalmente. Bueno, ¿y qué significado le podemos dar a una vida que reconoce a Dios antes de decidir? Bueno, yo creo que una vida que reconoce, perdón, a Dios antes de decidir es considerarlo siempre en la voluntad. No solo en estos momentos críticos, Exacto. sino que, como decíamos en capítulos anteriores, un cristiano íntegro es quien lleva el evangelio, quien lleva la verdad a todas las áreas de su vida, que no hace separación, que no hace segregación alguna.
Entonces yo creo que esa es la clave. Nosotros siempre somos redimidos, nosotros siempre somos justificados, Exacto. nosotros siempre somos la misma persona delante de Dios. Por ende, también tenemos que ser la misma persona delante de todos, Exacto. delante de nuestros amigos, en el trabajo, nuestras familias, etcétera. Sí. Entonces, reconocer a Dios antes de decidir es eso, es llevarlo, bueno, nosotros llevamos a Dios En el día a día, en el día a exacto. día, entonces es considerarlo siempre y no solo en los momentos claves, porque generalmente hay personas que van a las plantas de Dios solo cuando tienen que tomar una decisión, Exacto. ¿cierto? No, no los consideran como parte de sus vidas. Y cuando estábamos preparando este episodio, nosotras aludíamos a otro podcast que no es cristiano, pero que sí hacíamos como esta gracia de que Dios sea tu nuevo estilo de vida, que Dios sea Exacto. tu estilo de vida, y esa es la invitación que también queremos hacerle ahora, como Sí. a poner a Dios en nuestras vidas, En todo. en todo, en el centro de nuestra vida, y que todo el mundo sepa Exacto. que Dios es nuestro estilo de vida, que Dios es quien la lleva, por así Exacto. decirlo, en nosotras. Sí, no buscar a Dios solamente en emergencias, en urgencias, en dolor, Claro. sino que buscar a Dios en cada aspecto de nuestra Exacto. vida, porque cada uno tiene distintas áreas en las que desenvuelve y en todas participa Dios. Sí, En todas todas. Dios es partícipe, hasta en lo más mínimo, en lo más simple que tú creas, que puedas creer que Dios no está ahí, o quizás esto no es tan importante, ¿cómo le voy a pedir a Dios? Como si lo Claro. fuéramos a molestar de cierta No. forma. Dios se agrada de que uno hasta en Sí. las cosas más pequeñas y más simples esté ahí, en el Sí. centro, porque ya ahí se transforma en tu estilo de vida, ¿cierto? Exacto. Todo está bajo el señorío de Cristo, todo Exacto. está bajo esta autoridad de Dios, Sí. que es constante y que es eterna y que es agradable y su voluntad perfecta siempre. Exacto, muy cierto. Bueno, y nosotros estábamos hablando en este momento de la sabiduría en práctica, ¿cierto? Pero ¿cómo se forma esta sabiduría? Exacto. Yo creo que se va formando bajo estas disciplinas también espirituales que hablábamos cuando preparábamos los capítulos Sí. en general, que es que se forma esta sabiduría bajo estas disciplinas, el poder orar a Dios, el poder leer la Biblia, el poder conversar respecto a estos Exacto. temas, el poder conocer. Y conversar no solamente quizás con las personas que sean más cercanas a ti, preguntar estas dudas que mencionábamos en algunos Sí. capítulos al pastor de la iglesia, a los ancianos de la iglesia. Esta sabiduría se va transformando y se va desarrollando con estas disciplinas espirituales que tenemos que tener nosotros como cristianos. Exacto, no es algo instantáneo, No, sino que no va a ser como... ahí sabiduría al Sí. 100%, No es así algo que instantáneo. así que no es tan simple, No. eso sí no es tan simple. No, sino que se forma en lo cotidiano, como decía Mili, a través de las disciplinas espirituales, que se supone que nosotras ponemos en práctica todos los Exacto. días. Sí, hay que tener en consideración también que tenemos que ser transparentes. Sí. Esas disciplinas espirituales cuesta llevarlas a lo cotidiano. Leer la Biblia, orar, quizás lo hemos escuchado también Exacto. muchas veces de que cuesta, pero eso sí lo tenemos que transformar en un Sí. hábito. ¿Cierto? El poder orar, entregarle nuestra vida a Cristo en la mañana, al mediodía, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros amigos, en la noche, porque Dios es el centro de todo. Exacto. Bueno, y por eso también quizás nos desviamos un poco del tema, pero entra la importancia del congregarse. Sí. Porque cuando yo me congrego, estas disciplinas espirituales comienzan a ejercitarse aún más, por así Exacto. decirlo. Porque Dios, particularmente nuestra iglesia local, ha provisto de distintos medios de gracia, que nos obliga, entre comillas, a estar arraigadas a estas disciplinas espirituales, por ejemplo, como lo son el estudio de la palabra, tener estudios bíblicos sistemáticos, discipulados, estas instancias Sí. que nos obligan, insisto, no es una obligación real, pero nos llevan a tener que estudiar la palabra de Dios constantemente.
son medios de gracia que Dios ha provisto para que Exacto. nosotros estemos arraigados en estas disciplinas espirituales. Y el tener que hacernos preguntas que muchas veces suelen ser preguntas o temas cliché, por decirlo así, Exacto, que se repiten y podemos escucharlos, pero nunca está de más profundizar en ello y hablar, incomodarnos respecto a exacto. estos temas y recordarnos a nosotros, a nosotras mismas, en este caso, que somos las que estamos hablando, esos temas y lo importantes que Sí, son, sí, ¿cierto? Bueno, también para ahí darle un poco la vuelta a este foco y a este eje del que estábamos conversando, también podemos mirar a Abigail dentro de estas historias bíblicas, ¿cierto? claro. ¿Qué vemos en su forma de actuar en medio del conflicto? ¿Qué podemos observar en ella? Claro, ahí vemos este como discernimiento versus impulsividad, Ajá, porque ella actuó rápido, claro. pero no fue impulsiva. Ujú. Entonces, vemos en su respuesta que había discernimiento, que había sabiduría, porque eso ya estaba formado en ella, es decir, en ella flora lo que había en su corazón. Sí. Y podemos darnos cuenta que en ella ya había sabiduría, que Ujú. en ella ya estaba el discernimiento. Sí. Por ende, se nota esta diferencia entre una mujer que actúa con impulsividad y una mujer que actúa de forma sabia. Sí, y ahí quizás es bueno tener en consideración de que hay personajes de la Biblia que viven lo que nosotros podemos vivir Sí, actualmente sí, y sus historias ya están expuestas ante la exacto, palabra de Dios. O sea, sí, Dios es tan perfecto y soberano que nos permite ver en su palabra em, parte de nuestra vida quizás y de esas decisiones que ujú, nosotros tenemos que tomar y cómo tenemos que quizás tomarlas o lo que claro, tenemos que hacer. Siento que también eso es importante ahí sí, darle una vueltita. sí. Pero bueno, nosotros así en silencio. Silencio incómodo. Ah, no. Es que hay más preguntas, hay más Ay, sí. interrogantes y los vamos a llenar y queremos también leerlos, saber qué van opinando ustedes acerca de estas reflexiones que estamos realizando, porque también necesitamos crecer, como lo decimos constantemente. Pero ya estamos terminando. Ah, ya Sí, nos no queda se poquito. preocupen, nos quedan pocas interrogantes. De hecho, diría que esta ya es la última. ¿Qué caracteriza a alguien que aprende a decidir, que aprende a tomar decisiones? Yo creo que eso también es como estas respuestas simples, las consecuencias que podemos ver en su vida. El poder decidir con sabiduría te lleva a tener consecuencias, perdón, que son positivas para tu vida y te ayudan a crecer espiritualmente. Yo creo que ese crecimiento espiritual que te lleva al tomar buenas decisiones es lo fundamental, el poder conocer más a Cristo, el poder que permitas que Dios transforme tu corazón, el actuar de una manera distinta a la que ya actuaste, Sí. aprender de esos errores, como decíamos anteriormente, te permite crecer espiritualmente y conocer cada vez más a Dios es hermoso. Exacto, bueno, y tampoco hay que como estigmatizar, por así decirlo, Exacto, porque alguien que aprende a tomar decisiones sabias no va a ser alguien perfecto, exacto. no va a ser alguien incorruptible, porque sabemos que el único perfecto es Dios, ¿cierto? La única persona que alcanza este nivel es Dios, Sí, pero sí va a ser alguien que aprende de sus errores, sí, que se arrepiente, es alguien que reconoce a Dios en sus caminos y que adquiere el discernimiento con el tiempo, sí. adquiere esta sabiduría con el tiempo, se ve reflejada en sus decisiones. Es muy importante darle énfasis a eso, que nos podemos volver a equivocar. Lo importante es arrepentirnos y poder corregir ese error, Exacto, ¿cierto? sí. Bueno, y Rebe, ¿algo más que tú quieras compartir? Bueno, aquí el aprendizaje que nos llevamos nosotras básicamente, Sí, creo que es que principalmente la Biblia nos muestra que no podemos confiar plenamente en nuestro corazón, exacto. ¿cierto? Porque es engañoso. Ujú. Pero también nos enseña que en Cristo encontramos sabiduría, la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones. Ujú. Y qué mejor ejemplo que Cristo, quien vino a la tierra, se hizo humano y experimentó cosas que nosotros también hemos experimentado. Exacto. Y aún así
tomo buenas decisiones. Bueno, y para ir finalizando y concluyendo, a mí me gustaría leer una frase de cierre que siento que engloba todo lo que hemos hablado muy bien, que es que la sabiduría no se trata de nunca equivocarse, sino de aprender a vivir reconociendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluso cuando fallamos. Exacto, sí. Así que eso. Espero que les haya gustado mucho el Este capítulo de episodio, hoy. Si tienen dudas, consultas, si quieren contarnos sus experiencias en los comentarios, vamos a estar ahí atentas para poder leerlos y responder esas dudas. No nosotras, el pastor. Exacto. Así que te hagamos atentos también. No, es broma. Pero Sí. eso, chicos. Así que Sí. recuerden que sobre toda cosa Cosa guardada, guarda tu corazón.